Pero sí vamos a desarrollar lo que presentamos al principio, que tiene que ver con este estudio que el Núcleo Interdisciplinario sobre Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República presentó hoy. De hecho, está presentando en este momento ese informe llamado Derecho a la Alimentación en Uruguay durante la pandemia de la COVID-19, experiencias de la sociedad civil, y lo que hace es recoger un número muy grande de entrevistas a los protagonistas y las protagonistas que estuvieron en la primera línea de respuesta frente a la emergencia alimentaria en los primeros momentos y siguiendo, también continuando ya en 2021, de la emergencia sanitaria, y cómo las dificultades de alimentación de gran parte de la población fueron respondidas por otras integrantes también de la población. Sobre esto profundiza, pero para hacerlo se basa en algunos números. Es el puntapié inicial de este informe, el por qué esta gente decidió salir, frente a qué respondieron. Y lo que señala el informe es que en 2020, cuando estas personas decidieron organizarse solidariamente para llevar adelante distintas iniciativas populares, había 20% de los menores de 6 años que estaban bajo la línea de la pobreza. Además, más del 17% de los hogares con niñas, niños y adolescentes sufrían de inseguridad alimentaria, y hay un dato particularmente que destacan un montón y que está vinculado con otras cosas que se mencionaron en el informativo de hoy, curiosamente, que iban a estar presentes también en este informe, que tienen que ver con los adolescentes. Y este informe lo que señala es que 43,5% de los adolescentes que estudian en centros educativos públicos estaban en hogares con inseguridad alimentaria. Sobre esta situación social y también vinculada a la alimentación, a la inseguridad alimentaria, le hicieron preguntas quienes escribieron este informe a los integrantes y las integrantes de la sociedad civil que estuvieron allí con las ollas populares, con los merenderos y también con las canastas. Y nosotros le consultamos a Gabriela Fajardo, que es docente de la Escuela de Nutrición y coautora de este documento, cuál era la opinión que tenían desde la sociedad civil de lo que estaba aconteciendo a nivel social en Uruguay en estos años 2020 y 2021. Lo que destacan es que las acciones del Estado no están siendo suficientes, ¿no? No podemos desconocer que se han efectuado acciones, pero no han sido suficientes. Por eso, de hecho, hoy todavía hay gente que tiene que estar alimentándose en ollas populares. Y como en su visión de lo que es el derecho a la alimentación realmente coinciden con lo que es el concepto del derecho a la alimentación, esto de que toda persona, todo hombre, mujer, niño tenga acceso a los alimentos de una forma digna, que pueda decidir sobre qué comer, cuándo comer y cómo comerlo. Bueno, efectivamente eso en una olla popular no se está cumpliendo, y entonces son conscientes de que vienen a atender una emergencia, pero no es la solución, porque hay otras cuestiones de fondo que no se limitan solo a dar el alimento. Hay cuestiones económicas, pérdidas de empleo, otras cuestiones que deberían atenderse para poder solucionar ese problema y no solamente dar un plato de comida. Y Julieta, ¿cuáles fueron las acciones de la sociedad civil en este tiempo? Bueno, fueron varias y en realidad se organizaron de diferente manera, porque es verdad que surgieron muchos grupos nuevos que no estaban presentes antes, que se organizaron únicamente por lo que estaba aconteciendo en ese momento, pero también hubo grupos que se reconvirtieron o grupos que profundizaron sus tareas vinculadas a la alimentación. Existieron y existen, como ya lo hemos venido diciendo, organizaciones que se dedicaron a las ollas populares, a los merenderos y a las canastas, pero también otras que se dedicaron al acopio y a la distribución de los alimentos, y otras que decidieron hacer directamente las donaciones. Hay algunos números sobre los que este informe profundiza y que me parece que están buenos compartir, que tienen que ver con lo que sucedió allí por 2020. Estos números indican que, por ejemplo, hubo 1.200 organizaciones de la sociedad civil que llevaron adelante iniciativas para favorecer el acceso a la alimentación, como más de 700 ollas y merenderos populares y más de 6.100 personas trabajando en estas iniciativas, que 6 de cada 10 eran mujeres y la mayoría de ellas se encontraban entre los 18 y 60 años de edad. Además, hay un número muy interesante, muy preocupante también, vinculado a las porciones, que indica que entre marzo y julio de 2020 las ollas populares sirvieron un total estimado de 5.919.000 porciones y los merenderos 2
2.041.000 porciones. Esto obviamente no queda acá y como lo adelantaba Gabriela Fajardo en el clip anterior, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo ahora y por eso fue que le consultamos cuáles son los desafíos que tiene el derecho a la alimentación en Uruguay en este momento y qué es lo que queda para el futuro. Los desafíos es realmente abordar el tema de la nutrición y la alimentación desde lo multidimensional, como tú destacabas, considerando desde que el alimento se produce, cuáles son las políticas que inciden en nuestro país para esa producción de alimentos, estrategias para que la población pueda acceder a esos alimentos y en esos van cuestiones de empleo, por ejemplo, es decir, toda la cadena, todas esas etapas del sistema alimentario que van antes de que ese plato de comida en definitiva llegue a las personas. Entonces, en la medida que no logremos una visión integral, una política que nuclee a todas esas otras políticas que inciden en el momento de la alimentación, vamos a seguir teniendo algunos obstáculos. Otra cosa importante es también tener un monitoreo de dónde están esas dificultades, cuáles son las situaciones de inseguridad alimentaria, en qué regiones del país, no todo tan centralizado, por ejemplo, en la capital del país y ver, bueno, qué sucede en otros departamentos. Esos son aspectos bien importantes.